Mávila, muy buenas noches. Encantada de estar aquí en Panamericana. Un saludo a todos tus televidentes. Ha Desde sido, Bogotá. sí, gracias Rosario. ¿Ha sido esta la mejor solución, dirías, para el caso Tarache? La decisión adoptada por Cancillería colombiana hoy. Yo te voy a contar las dos posibilidades. Y creo que es la mejor. Nosotros estamos complacidos porque efectivamente hemos logrado que este asesino no vaya a su lugar de origen, que es Venezuela, porque recuerda que él comete el asesinato cruel y despiadado en Lima y luego huye hacia Colombia, pero él es venezolano. Entonces, frente a esto, él eh, cuando ocurre esto y él entra a Colombia, Colombia lo captura y tenía 5 días hábiles para tomar una resolución. Esta resolución era de plena facultad del Ejecutivo de Colombia. Entonces, el Ejecutivo tenía que tomar una decisión. Uno, o se expulsaba, y se le expulsaba a su lugar de origen, quiere decir que iba a Venezuela, y comprenderás, Mávila, que si este infeliz entraba a Venezuela, nunca más lo volvíamos a ver. La otra era que nosotros estábamos solicitando que se viera una opción para que, a pesar de que él sea venezolano y que el delito se había cometido en Perú, se le entregara. Esta situación no ha prosperado. Entonces, Colombia decide detenerlo preventivamente por solicitud de extradición. Significa entonces, Mávila, que se han cumplido dos objetivos claros para la familia. Uno, Que no vaya a Venezuela. que no vaya a Venezuela, y dos, que se quede en la cárcel. Pero se queda en la cárcel sin ningún recurso impugnatorio, sin ningún abogado contratado para que pida un habeas corpus, nada, él Simplemente se queda. a la espera de que se cumplan los plazos de la extradición. ¿Cuánto tiempo puede tardar esto, Rosario? Depende, porque lo que nosotros estamos viendo es que eh, eh, el gobierno de Colombia, al recibir el cuadernillo de extradición, sería extraordinario que se allanara, porque se allana y entonces el proceso corre por un tubo, y yo pienso que podríamos estar hablando de agosto, 3 o 4 meses, mayo, junio, julio, agosto, podría estar este infeliz aquí frente a la justicia peruana, que entraría directamente por los 9 meses de prisión preventiva que la juez le dio, y segundo, sometido a una posible sentencia de cadena perpetua, que como bien sabes, en la República de Perú, esta cadena perpetua se reduce a 35 años. De acuerdo. Muchísimas gracias, Rosario. Nada, Tenemos estamos... tenemos información de que hubo un acercamiento con el gobierno colombiano para saber si era cierto o no que el señor Petro, presidente de Colombia, estaba poniendo reparos debido a las fricciones que hay o a su falta de reconocimiento, digamos, de la legalidad que tiene el gobierno de Dina Boluarte, si había algún tipo de injerencia política en esto. Sobre ese punto. Yo desconozco, porque lo único que me ha interesado, Mávila, y tú me conoces, es tener esta iniciativa ciudadana para darle una tranquilidad de alma a estos padres y a esta familia. ¿Usted llegó a conversar con el presidente? No, porque está en la ONU, él está en un foro de la ONU, y me imagino que su agenda está sumamente recargada. No pude conversar con él. Correcto, pero sobre esa información, ¿qué podría contarnos sobre de pronto la percepción que tuvo en este acercamiento a las autoridades del Poder Ejecutivo? Yo te digo lo siguiente. Yo, desde que el domingo llegamos con Cintia y con José, tenía que enfocarme
en lograr que este hombre no saliera de la cárcel y que no fuera a Venezuela. En este orden de cosas, ¿sabes lo que me di cuenta, Mavila? Que no había un conocimiento, Colombia no sabía de este tema, no había sido difundido porque en realidad era entendible. Era un caso ocurrido en Perú con un venezolano y la víctima era peruana. Entonces, lo que hicimos fue sensibilizar al pueblo colombiano, sensibilizarlo, y luego vinieron todos los medios de comunicación. Medios de comunicación y me imagino que políticos también que se habrán de alguna manera sentido identificados con el problema y entendiendo realmente lo que pasaba y por qué se necesitaba poner a disposición de las autoridades a este sujeto. Claro, estas lucubraciones digamos, de poder de injerencia, sí. No las he conocido, Mavila. Estábamos enfocados en que los medios de comunicación televisivos, radiales, porque yo era la vocera, yo aquí no soy abogada, soy vocera. Entonces, cuando los colombianos, los periodistas, los colegas, han visto el grado, yo les dije, si este hombre está en libertad, las colombianas no se merecen que un depredador, un asesino esté en las calles de Bogotá o de Colombia. Entonces es ahí donde ellos han difundido de una manera inmediata, y puedes verlo en todos los periódicos, en todas las revistas, en programas de televisión, que efectivamente, pues, ¿qué es lo que pedimos nosotros? Nosotros pedimos que el gobierno de Colombia se allane al cuaderno de extradición, porque aquí no hay ninguna discusión ideológica, esta no es lucha de... Esto es la persecución a un homicida. Eso pedimos, y pedimos a la Policía Nacional del Perú que se le dé garantías personales a esta familia. De acuerdo. Yo quería finalmente, Rosario, pedirle una reflexión. Usted ha sido ministra de la Mujer, no es ministra de la Mujer. Como acaba de decir, tampoco es una funcionaria representante del Estado en este momento. Tomó la iniciativa de acompañar a esta pareja, de llegar a Colombia y de ponerse a disposición de los medios de comunicación y visibilizar la situación. ¿Cómo entender que una iniciativa particular puede tener efectos que no consigue nuestro gobierno a través de los canales oficiales? Que más ha servido hacer una campaña de sensibilización a través de la prensa colombiana y de la clase política colombiana que cree en la justicia antes de que nuestras propias autoridades hayan conseguido este logro. Esa reflexión se la dejo a la ciudadanía, pero lo importante, Mávila, y te agradezco, es uno tiene que tener convicción. Y uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Mi madre me decía que el deber ante todo es deber siempre. Y el papel que ha desempeñado la ministra Tolentino en esta historia, ¿cómo lo calificaría? Yo sé, porque he conversado con la madre de Catherine, que ella está muy dolida, porque además tuvo declaraciones desafortunadas en un inicio. ¿Cómo calificaría usted el papel del Ministerio de la Mujer en toda esta historia que todavía tiene para un rato más, hasta que por lo menos Sarache llegue a nuestro país, para cerrar un primer capítulo? Yo creo que ahora tenemos que mostrar unidad frente a esta mamá y frente a este papá. O sea, lo demás en este momento, ¿cómo te puedo explicar? Cada uno debe contestar esa pregunta, y todos debemos hacernos siempre esta pregunta, que los temas de mujeres y niños no tienen color político, que no es de izquierda ni de derecha, y que uno tiene que atenderlos, sea de la condición que sea si es hijo de un trotskista y ese hijo de un trotskista le pasa algo, vamos a decir no porque tú eres trotskista, o si eres uno de derecha extrema. En ese está el kit. Ojalá esto nos deja dos lecciones. Una, que las mujeres en Latinoamérica tienen que estar unidas y los agresores tienen que ser perseguidos sin fronteras. Entonces, hagamos
que este registro de agresores del Perú, que tanto estamos pidiendo que se abra a la gente, ojalá que algún día se abra un registro de agresores en Latinoamérica y que esos agresores, no importa la nacionalidad, paguen con años de cárcel todo el daño que han hecho. Porque esto horada el presupuesto de la República. Atender a mujeres, o vamos a olvidarnos de esta niña de 11 años. De acuerdo, ¿Cómo Rosario. Niña de Cajamarca. De acuerdo. Muchísimas gracias por esta entrevista a Rosario Zacieta. Y sí, pues, en efecto, menos palabras, menos anuncios y más acción. Muchísimas gracias, Rosario, por este enlace. Y bueno, Gracias. habíamos dicho que hay varios temas.